El cambio climático, ¿cómo nos va a afectar? A veces lo escuchamos muy lejano, pero es cierto, va a tener afectaciones en la península de Yucatán, va a tener afectaciones en las principales ciudades de Mérida, Campeche, ya no digamos Cancún o Playa del Carmen. Pero para eso vamos a hablar con una experta, con la doctora Ruth Cerezo Mota, quien es investigadora del Instituto de Ingeniería de la UNAM aquí en CISAL. Y doctora, como siempre es un placer volver a escucharla. Ahora sí, cuéntenos esto del aumento de la temperatura, las lluvias, la biodiversidad. ¿Cómo nos va a afectar a los habitantes de la península de Yucatán? Ya no digamos a los de Mérida. Pues no es cómo nos va a afectar en el futuro, ya nos está afectando hoy, ya nos está afectando desde hace varios años, ya estamos experimentando huracanes más fuertes, ¿no? Como buenos yucatecos sabemos que cada año es temporada de huracanes, eso es normal, pero en los últimos 5 años estos huracanes han sido más intensos, más frecuentes, ¿no? El año pasado tuvimos a Milton, que de hecho dañó las instalaciones de la UNAM, el oleaje que generó hizo que ingresara al mar casi 200 metros, entonces eso ya es consecuencia de calentamiento global. Los huracanes no, son de forma natural, pero que se estén volviendo más intensos y más frecuentes es consecuencia de este calentamiento global. Ahora, a escala regional, pues también cada vez que talamos árboles, cada vez que quitamos vegetación, estamos haciendo que se pierdan unas barreras naturales, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de Mérida, que está teniendo un boom que es muy padre porque está viniendo mucha gente a vivir acá y está bien, pero estamos creciendo sin una planeación y entonces cada semana se deforestan hectáreas y hectáreas para poner casas. Cada vez que deforestamos estamos haciendo que el suelo pierda su capacidad de infiltrar agua porque tenemos a los árboles, ¿no? Y entonces los árboles tienen raíces. Cuando llueve, el agua primero se infiltra en esa zona de raíz y luego ya se irá yendo hacia el acuífero. El problema es que al remover esta vegetación perdemos esta zona de infiltración y entonces el agua ya no se va a ir al acuífero. Y no solo estamos deforestando, sino además ponemos una capa de concreto. Entonces lo poco que se pudo infiltrar ya no se va a infiltrar porque el concreto es impermeable. Entonces cada vez que llueve, que debería recargarse a nuestro acuífero, no está sucediendo porque quitamos vegetación y ponemos asfalto. Y además, la vegetación retroalimenta el ciclo de lluvias, entonces ya no es solo cuánto nos infiltró, cuánto nos inundamos, sino que estamos haciendo que procesos muy locales no estén sucediendo y ahora esté lloviendo de manera diferente. De hecho, tenemos nosotros datos de que ya está lloviendo menos, por ejemplo, en Quintana Roo ya está lloviendo menos de lo que debería de llover cada año. En Yucatán, la variación anual, el total de si tú sumas cuánto llueve todos los días, más o menos se mantiene. Pero ahora en lugar de llover todo el verano, todos los días, ahora llueve un día sí, días no. Un día sí llueve un montón, nos inundamos, hay anegamientos, hay mosquitos, hay daños a cultivos, hay daños a infraestructura. Entonces ya no está lloviendo como debería estar lloviendo. Nuestro acuífero no se está recargando y entonces somos más, extraemos más agua y recargamos menos. Entonces, de forma inmediata, y el primer problema va a ser el problema del agua, la seguridad hídrica de la región. Doctora Ruth, por ejemplo, en estos procesos locales, usted dice que son procesos locales, pero además de estos procesos locales, ¿qué le puede pasar a la infraestructura urbana? ¿Cómo va a estar afectada por cambio climático? Porque hemos visto que en otros países sí hay esta afectación. Pues ya lo vivimos en el 2020, ¿no? Estábamos además en plena pandemia, era toda una desgracia mundial y fue cuando tuvimos la temporada de huracanes más activa que se ha registrado en el Atlántico. Hubo inundaciones, ¿no? ¿Se acuerdan? En Plaza Harbor, el estacionamiento se inundó. La avenida, el Paso Deprimido quedó más deprimido y todos nos deprimimos con el Paso Deprimido porque quedó anegado, ¿no? Las Américas se inundaron y las Américas no es casualidad que se hayan inundado las Américas en otras regiones. Las Américas, para los que viven en ese fraccionamiento, casi no hay zonas verdes, es puro concreto, es lo que les mencionaba. Tú quitas la vegetación y aparte pones asfalto, el agua que cae no tiene para dónde irse y entonces se queda ahí en superficie y nos inundamos. Entonces hubo
con Cristóbal se perdieron cultivos. Entonces ya esos daños ya los estamos viviendo. Les mencionaba que con Milton, bueno, desafortunadamente hubo pérdidas de vidas humanas de pescadores porque no se les pudo alertar al tiempo. Hubo daños severos en Celestún. Nosotros aquí, la UNAM, tuvo pérdidas millonarias. O sea, no se destruyeron edificios, pero en términos de equipo y demás, se dañó muchísimo. Entonces, no son banales. A lo mejor todavía no estamos viendo estas escenas que en otros países y los carros ya flotando, pero ¿por qué tenemos que esperar a que eso pase? O sea, si seguimos como estamos, eso es lo que va a pasar. Si es lo que necesitamos ver para que el gobierno reaccione, pues será así, pero va a pasar. O sea, está lloviendo cada vez de manera más extremal y la ciudad está creciendo desordenadamente. Entonces, no va a tardar en suceder una desgracia de esas, en la que si se pierde infraestructura, pues bueno, pero no solo se pierde infraestructura, se pierde vidas, la gente pierde su poco patrimonio que pueda tener. Y entonces son consecuencias severas. Habrá gente que podrá recuperarse rápidamente, pero la población más vulnerable, los más pobres, no necesariamente se van a poder recuperar ni recuperar el patrimonio que hayan tenido. Entonces, ¿por qué tenemos que esperar a llegar a ver esas desgracias y esos eventos y esos desastres para que el gobierno actúe y prevenga que pase lo peor, ¿no? Y no solo el gobierno, también la gente. En cuanto a infraestructura, ¿qué podía ocasionar el cambio climático? En la infraestructura en Mérida, la infraestructura en carreteras, en Progreso, en las principales ciudades, en Humán, en Canacín, ¿qué podría pasar con este cambio climático? Porque a veces lo ven lejano. Pues bueno, de entrada, las lluvias, cada vez que hay temporada de lluvia, se deshacen todas las carreteras y todas las avenidas principales, y ahí está el gobierno ahí rellenando todo el tope y bache que se convierte, la ciudad que se convierte en las carreteras. Las carreteras federales cada rato las tienen que estar resfaltando por las lluvias, porque como están cayendo y no están hechas para esos eventos. Pues habrá inundaciones nuevamente. El problema principal de quitar la vegetación y poner asfalto es ese, ¿no? En lugar de que el agua se vaya al acuífero, se queda ahí en superficie, dura un montón de tiempo. Y cada vez es peor el riesgo de inundación en las regiones, digamos, tierra adentro. Y en las regiones costeras, pues el riesgo es por oleaje de marea o de eventos extremos, ¿no? Como el que les mencionaba. Con Milton, no es que el nivel del mar aumentó así como caricatura o de película, ¿no? Hubo oleaje, y ese oleaje, por los vientos tan intensos, hizo que el mar avanzara suficiente como para dañar la infraestructura. Entonces, ya toda la costa yucateca, de manera natural, tiene una plataforma muy plana, ¿no? Uno se podría ir casi caminando a Cuba. Bueno, ese chiste no puedes, pero es muy somera, y cualquier cambio, cualquier variación genera riesgos de inundación. Si estamos considerando, porque toda la estadística a nivel mundial nos indica que los huracanes se están volviendo más intensos, entonces eso quiere decir que el riesgo de una inundación severa asociada al paso de un ciclón sea cada vez más real y más alto el riesgo, porque seguimos construyendo encima de la duna, seguimos construyendo al ladito del mar en lugar de respetar la zona de duna que nos proteja o los manglares, ¿no? Seguimos construyendo y destruyendo la naturaleza. Doctora, en las últimas décadas, ¿cómo ha afectado los nortes? Porque sabemos que hay 3 tipos de clima aquí en la península: cuando hay norte, cuando hay secas o cuando hay lluvias. La biodiversidad y sobre todo el caso de las cuevas inundadas o los cenotes. Bueno, a ver, los nortes también no hay tantos estudios como con huracanes, porque los nortes son como más localizados, ¿no? Pero sí, los estudios que hay indican que también estos pueden volverse más intensos. Los nortes aquí en la costa yucateca tienden a generar mucha erosión, ¿no? Cambio de sedimentos, se los llevan de un lado al otro. Y hay zonas que ganarán terreno y zonas que perderán terreno al mar, ¿no? Los huracanes son necesarios para el planeta porque lo que hacen es, como las zonas tropicales, ocurren solo en las zonas tropicales, y como las zonas tropicales son más calientitas por la forma del planeta y porque la Tierra no es redondita, es achatadita y está inclinada su arco, su plano de rotación, y por eso los trópicos son más calientitos que el resto del planeta.
Precisamente porque sucede eso y se acumula más calor en la zona tropical. Los huracanes lo que hacen es mover ese calor de los trópicos a latitudes altas. Si los huracanes no suceden, aquí nos coceríamos por el calor y las latitudes más altas estarían frías. Entonces tienen una función en la vida, no son los malos de la película. Generan lluvia, las lluvias las necesitamos, o sea, no son los villanos, no son con el enemigo al que tenemos que luchar, es algo natural. El problema somos nosotros, que al estar generando emisiones, al estar perdiendo nuestras barreras naturales, al estar construyendo cerquita del mar, cuando vienen esos huracanes, pues lo sentimos más, ¿no? Porque estamos donde no deberíamos y destruimos lo que nos debía haber protegido. Así es. Entonces los nortes son parte del sistema natural. La temporada de secas es parte de este clima. O sea, la biodiversidad y la fauna y la flora están diseñadas para vivir en este clima. Entonces se secan los arbolitos y luego empieza la lluvia y vuelve a crecer todo y todo es verde y está hecho para esto, ¿no? Entonces cuando nosotros alteramos el clima de una región, pues nos llevamos también, o sea, no solo nosotros, sino toda la flora, toda la fauna. Además traemos vegetación exótica porque nos gusta, ¿no? Venimos y, ¡ay, mira ese arbolito! Perjudica traer plantas de otro lugar. Claro, porque las plantas están, o sea, cada planta tiene su zona de donde vive y juega. O sea, no solo es que se ve bonita, no solo es que sobreviva el calorón yucateco o las lluvias yucatecas, no solo es eso, es que además está asociada a una cadena trófica, ¿no? Ese arbolito, pues hay animalitos que dependerán de él, que vivirán en él, que se alimentarán de la corteza, que vivirán en sus hojitas, que los polinizadores, o sea, a pesar de que las abejas, las mismas abejas son diferentes en cada región, ¿no? Y son diferentes y dependen de diferentes árboles. Entonces tú no puedes hacer que una melipona sobreviva de un rosal porque no las conocen, no deberían estar juntas, ¿no? Bueno, no sé si dije una tontería, pero las meliponas dependen de cierta clase de flores, o sea, ciertos árboles, cierta vegetación. Y así las maripositas que nos parecen como tan... Las maripositas también cumplen una función polinizadora y o sea, son parte de lo mismo, ¿no? Depende de la flora, tenemos cierta fauna. Entonces, cuando tú introduces una especie exótica, ya sea un animal o una planta, rompes el equilibrio. Entonces, sí, por ejemplo, es muy padre, no sé, en la Ciudad de México, un ejemplo clásico. Plantaron en no sé cuándo, en los 80, las jacarandas. Y sí, todo el mundo habla, ay, qué bonitas las jacarandas cuando florecen en verano, ¿te acuerdas cuando florecen? Y se toman flores, fotos y todo es morado. Ajá. Pero generan un montón de pólenes y alérgenos de la ciudad. Y hay muchos polinizadores que no sobreviven porque las jacarandas no son de la Ciudad de México. Ajá, se ven bonitas cuando florecen, pero se debió haber plantado vegetación nativa que esté acostumbrada al clima y que forme parte del ecosistema. Entonces, ni quitar lo que hay, y si vamos a reforestar, muy bien, pero se tiene que reforestar con vegetación nativa. Los cenotes. Bueno, los cenotes y el cambio climático en realidad no tengo como una línea muy clara. Lo que sí te puedo decir que sí está pasando y sí estamos dañando es uno por la contaminación, por ejemplo, de las granjas porcícolas, que se está yendo todo hacia esa agua llena de los cenotes, y por el otro lado pues toda la destrucción que se hizo de los cenotes hacia Cancún, ¿no? Por la construcción del Tren Maya, que pusieron pilotes, pusieron acero que ya se está degradando, tiraron concreto, eran aguas cristalinas y ya quedaron contaminadas más allá de, o sea, ya no hay manera de arreglar los que ya contaminaron, ¿no? También el mismo paso del Tren Maya ha hecho que se colapsen cavernas. Eran sitios que estaban muy bien documentados, muy bien preservados, y por eso se sabe que se colapsaron los techos de algunos cenotes, que además, pues los cenotes tienen, más allá de solo el valor ecosistémico, pues también forman parte del valor cultural de la población, ¿no? Tienen un valor sagrado. Y entonces, pues todo eso, o sea, se pierde la parte biocultural, ¿no? Entonces, la biodiversidad y la parte cultural que están tan arraigadas en esta región, pues se está también perdiendo. Entonces, tenemos que preservar nuestra riqueza natural, porque si no nos vamos a cocinar y nos vamos a inundar, y porque pues hay todo un legado histórico, ¿no? Y muchas regiones estaban muy bien preservadas por las mismas comunidades, y estos megaproyectos que supuestamente traen progreso, pues ni traen el progreso y nomás trajeron destrucción sin los estudios
Entonces sí, eso es una pena y obviamente pues si ya de por sí estamos experimentando, por ejemplo, temperaturas más altas, cada vez también que quitamos la vegetación, pues esas temperaturas vamos a sentir más. O sea, ahorita estamos en la sombrita, nos movemos 1 centímetro, nos movemos en el sol y hay 2 o 3 o 5 grados de diferencia. Es lo mismo que hace un árbol, ¿no? Entonces, no solo es la parte ecosistémica, es la parte de confort. Muertes por calor. Cada año también Yucatán, así como experimentamos huracanes y nortes cada año, también experimentamos por lo menos una ola de calor. Y a lo mejor la gente no está tan familiarizada con ese tema porque pues es mayo, hizo un poquito más de calor, es lo normal. Bueno, esos días de mayo que hace más calor de lo normal son ondas de calor. Ahora está teniendo más auge este término porque están siendo, ya no solo duran en mayo, ya pueden durar, el año pasado duró 30 días una ola de calor. Se registraron temperaturas máximas en una estación en Mérida de 47 grados. La ola de calor se extendió a buena parte del territorio nacional. Hubo noticias en Tabasco, los monitos aulladores colapsados, muertos, aves muertas. Siempre hay defunciones asociadas a estos eventos extremos. Son muy difíciles de calcular, de tener los números rápidamente porque el IMSS y servicios de salubridad no inmediatamente reporta y no inmediatamente asocia, por ejemplo, que llegó un paciente deshidratado a la ola de calor, ¿no? Son cálculos que se hacen después, pero sí hay defunciones, ¿no? Entonces, cada vida que perdemos por cada uno de estos desastres que nosotros generamos y que pudimos haber prevenido es una desgracia y se pierden al año muchas vidas asociados a estos cambios, a las inundaciones, a las olas de calor. Y entonces son cosas que pudimos haber prevenido como sociedad, pero sobre todo como gobierno. Pues doctora, muchísimas gracias. De verdad, muchísimas gracias por compartir toda esta información con nosotros. Y hay que ver que el cambio climático ya llegó. Y esta información precisamente y la plática con la doctora Ruth nos sirve para tomar más conciencia.